La llamaban Isadora de la Vega, la joya de un imperio de plata construido sobre huesos y despojos. Pero su nombre era una jaula, su herencia un veneno lento. Vivía amurallada en la hacienda La Perla, una muñeca de porcelana vestida con sedas europeas y corsés que le robaban el aliento, con la piel pálida por la falta de sol y el alma anestesiada por la falsedad. Su mundo era una mentira opulenta, orquestada por la mano de hierro de su padre, un hombre que la veía como una yegua de cría para una alianza de poder. Nadie, ni siquiera ella misma, sospechaba que el desierto de Chihuahua, con su honestidad brutal, estaba a punto de hacer añicos el cristal. Un solo acto de rebeldía, un galope desesperado hacia la nada, bastaría para que el viento la tragase y la pusiera en manos de lo que más temía. Si esta historia te toca el corazón, dime desde dónde la escuchas. La llamaban Isadora de la Vega, la joya de un imperio de plata construido sobre huesos y despojos. Pero su nombre era una jaula, su herencia un veneno lento. Vivía amurallada en la hacienda La Perla, una muñeca de porcelana vestida con sedas europeas y corsés que le robaban el aliento, con la piel pálida por la falta de sol y el alma anestesiada por la falsedad. Su mundo era una mentira opulenta, orquestada por la mano de hierro de su padre, un hombre que la veía como una yegua de cría para una alianza de poder. Nadie, ni siquiera ella misma, sospechaba que el desierto de Chihuahua, con su honestidad brutal, estaba a punto de hacer añicos el cristal. Un solo acto de rebeldía, un galope desesperado hacia la nada, bastaría para que el viento la tragase y la pusiera en manos de lo que más temía. Si esta historia te toca el corazón, dime desde dónde la escuchas. Isadora existía en un silencio espeso, un vacío que su padre don Alejandro había cultivado con la misma precisión con que gestionaba sus minas. El recuerdo de su madre era un fantasma prohibido, una silueta borrosa tras una puerta cerrada bajo llave, un nombre que moría en los labios de los sirvientes si ella se atrevía a preguntar. Su trauma no era de gritos ni de golpes, sino de ausencias. La ausencia de un abrazo, de una palabra de consuelo, de una mirada que la viera a ella y no al linaje que representaba. Cada mañana, las criadas le ceñían el corsé, un ritual diario de asfixia que moldeaba su cuerpo para encajar en vestidos que no eran suyos, en una vida que no había elegido. Sus manos, siempre enguantadas, nunca habían tocado la tierra. Su fe era un rosario de perlas frías, recitado de memoria en la capilla privada, un eco sin alma. La hacienda La Perla era una isla de lujo impostado en medio de un mar de polvo y espinas. Sus muros altos y blanqueados la protegían del sol abrasador y de la verdad del desierto de Chihuahua, un paisaje que su padre despreciaba como un dominio de salvajes y alimañas. Desde su balcón, Isadora veía la sierra a lo lejos, una promesa violeta y salvaje que le parecía tan inalcanzable como las estrellas. Su vida transcurría entre salones, con muebles traídos de Francia, y patios donde el sonido del agua en las fuentes era una burla a la sed de la tierra. El mundo exterior era solo un rumor, una amenaza latente que justificaba su encierro. Era el epítome del orden y progreso del porfiriato, una belleza estéril, construida sobre la aniquilación de todo lo que era auténtico, libre y antiguo. Ella misma era parte de ese decorado. La cabalgata era una humillación más, un desfile para exhibirla ante el hijo de otro terrateniente, un joven de mirada vacía y sonrisa estudiada. El aire olía a polvo y a resignación. Montada en su yegua azabache, con el corsé clavándosele en las costillas, Isadora sintió una náusea que no era física, sino del alma. En un impulso ciego, un espasmo de rebeldía que llevaba años gestándose en su interior, espoleó al animal, y se desvió del camino, galopando sin rumbo, solo buscando un instante de aire puro, de soledad real. Pero el desierto no concede treguas. Una asterisco tolvanera asterisco se levantó de la nada, un muro giratorio de tierra y viento que la cegeó con acento agudo y la engulló. La yegua, enloquecida por el pánico, la arrojó al suelo con violencia. El mundo se convirtió en un torbellino ocre, y luego, en un silencio aplastante. Cuando el viento amainó, un silencio de tumba se apoderó del mundo. Isadora yacía en el suelo, con el sabor a tierra en la boca y el vestido de seda, ahora un harapo húmedo y desgarrado, pegado a su piel. El sol, un martillo de luz blanca, golpeaba sin piedad, borrando los colores y las sombras. A su alrededor, la nada. Un horizonte infinito de arena y rocas que vibraba bajo el calor. Un paisaje que no ofrecía consuelo, solo la brutal honestidad de su propia indiferencia. Se puso en pie,
tropezando el corsé una jaula de acero que le robaba el poco aire que quedaba. Sus botas de montar, hechas para lucir en paseos controlados, se hundían en la arena. Cada paso era un esfuerzo titánico. El desierto no gritaba, susurraba su sentencia con el siseo del aire caliente. El pánico era una bestia fría que le atenazaba el pecho, más cruel que el propio corsé. El recuerdo de los salones de la Perla, de los rostros estirados de la élite, se desvanecía como un espejismo inútil. ¿De qué servían ahora el apellido, la fortuna, la palidez de su piel? Eran marcas de una debilidad que el desierto se disponía a castigar. Caminaba sin rumbo, con la mirada perdida en la lejanía, buscando un punto de referencia que no existía. El silencio ya no era paz, sino un juez implacable que le recordaba cada segundo de su vida artificial, cada gesto ensayado, cada palabra no dicha. El mundo se reducía a la sed que le quemaba la garganta, y al zumbido de la sangre en sus oídos. Una sombra se movió en el límite de su visión. ¿Una alimaña? ¿Un espejismo? ¿O quizá la muerte, que llegaba puntual? La sed era una lija en su garganta, el sol un verdugo que no concedía clemencia. Cada aliento era una bocanada de fuego que el corsé, ahora una armadura de tortura, le negaba. Sus rodillas cedieron y cayó sobre la tierra ardiente, el impacto un eco sordo en un mundo que había perdido el sonido. La seda de su vestido, un emblema de su estatus ahora inútil, se adhirió a su piel como una segunda piel sudorosa y sucia. El desierto la estaba reclamando, despojándola de todo artificio, hasta dejar solo el hueso y la carne temblorosa. Cerró los ojos, entregándose a un sopor denso, una rendición final. Fue entonces cuando una sombra se deslizó sobre ella, un repentino alivio del castigo del sol. Abrió los párpados con esfuerzo, la luz la cegaba, pero pudo distinguir una silueta recortada contra el cielo blanco. Era un hombre. Inmóvil. Observándola. Era él, el salvaje de las historias susurradas en la hacienda, la bestia que su padre usaba para justificar los muros y los rifles. El miedo, un veneno helado, luchó contra el delirio de la insolación. Nakai se acercó con la parsimonia de un depredador. Sus mocasines no hacían ruido sobre la tierra agrietada. Vio en ella el emblema de su desgracia. La piel pálida que nunca había trabajado, los ropajes absurdos, la fragilidad de un mundo que había aplastado al suyo. Pero también vio a un ser humano al borde de la muerte. Se arrodilló a su lado, sin tocarla, su rostro un mapa de cicatrices y dignidad ancestral. Sus miradas se encontraron y el universo se detuvo en ese instante. En sus ojos oscuros, Isadora no vio odio, sino la honestidad brutal del desierto. Él vio en ella el rostro de su enemigo, pero no pudo abandonarla a la crueldad de la tierra. Con un movimiento que parecía brotar de la propia tierra, Nakai la levantó en brazos. El contacto fue un estallido silencioso. Para Isadora, la piel curtida de él era la marca del salvaje. Un terror que le recorrió el cuerpo a pesar del delirio. Para Nakai el peso de aquella mujer era el peso de la historia, la fragilidad de un mundo que había aplastado el suyo, envuelta en jirones de una seda absurda. Caminó sin prisa, con la seguridad de quien conoce cada grieta y cada espina del terreno, llevándola como se lleva una carga sagrada y maldita a la vez. La depositó con una delicadeza inesperada a la sombra de un saliente rocoso, un refugio precario contra el castigo del sol. Acercó una cantimplora de calabaza a sus labios agrietados y el agua, fresca y pura, fue para ella un milagro, el primer gesto de humanidad real que había recibido en su vida. Cuando la conciencia regresó por completo, no lo hizo como un alivio, sino como una jaula nueva y más aterradora. El miedo seguía ahí, pero ahora tenía un rostro. Observaba a Nakai moverse por el pequeño campamento improvisado. No era la bestia caricaturizada de los cuentos de su padre, sino un hombre tallado por el sol y el dolor, cada cicatriz en su piel, una historia que ella nunca podría leer. Él machacaba unas hierbas en una piedra, el olor amargo y terrenal llenando el aire. Se acercó y, sin decir palabra, aplicó el ungüento sobre la piel quemada de sus hombros. Sus manos eran ásperas, pero su toque era certero, impersonal. Isadora se estremeció, no de miedo, sino de una extraña e indecible intimidad. Intentó decir algo, pero su garganta solo emitió un graznido seco. Él la miró, y en sus ojos no había compasión, solo la gravedad de una decisión irrevocable. Los días se arrastraban con la lentitud del sol cruzando el cielo.
El silencio entre ellos era un tercer ser, denso y afilado como la roca. Nakai se movía con una economía de gestos que a ella le parecía animal, mientras que cada movimiento de Isadora era un eco de su antigua vida, torpe e inútil en este nuevo mundo. Cuando él le ofrecía comida, un trozo de carne seca o una raíz amarga, las manos de ella temblaban. Eran las manos de una dama, hechas para sostener copas de cristal, no la cruda subsistencia. Él la observaba comer, con la mirada fija, sin juicio pero con una intensidad que la desnudaba. En sus ojos, no había odio, sino el peso de generaciones de memoria. Ella era el rostro de su opresor, y él, la encarnación de la barbarie que su padre despreciaba. La comida se le hacía ceniza en la boca. Una noche, un grito ahogado la despertó de su propio sueño. No era un grito de terror, sino el sonido de la asfixia, el recuerdo del corsé apretando sus pulmones, de las paredes de la hacienda cerrándose sobre ella. Nakai, que dormía con la ligereza de un cazador, se incorporó en un instante, su silueta recortada contra el fuego moribundo. No se acercó. No dijo nada. Simplemente, avivó las llamas, arrojando más leña, hasta que la luz anaranjada empujó la oscuridad y el frío de la noche. El gesto fue impersonal, casi un acto reflejo, pero para Isadora fue un ancla. Cuando su respiración se calmó, sus miradas se cruzaron a través del fuego danzante. Él le tendió una taza de madera con una infusión caliente. Ella la tomó, y el calor que se extendió por sus manos fue la primera tregua en su guerra interna. Él comenzó a enseñarle, no con palabras sino con acciones. Le mostraba cómo seguir las huellas de un animal, cómo distinguir las plantas venenosas de las medicinales, cómo leer las nubes. Su paciencia no era la de un maestro, sino la de la propia tierra, implacable, sin espacio para el error. Un día, mientras buscaba agua, resbaló, y su mano se abrió contra el filo de una roca. La sangre brotó, roja y brillante sobre la piel pálida, un color demasiado vivo para aquel paisaje ocre. Por primera vez, vio su propia sangre, sintió su propio dolor físico, y no lloró. Se quedó mirando la herida, fascinada por su crudeza. Nakai se acercó, tomó su mano con una firmeza que la sorprendió, y aplicó sobre el corte una pasta de hojas machacadas. El escozor fue intenso. El contacto, breve. Pero el silencio que siguió fue diferente. La transformación era un proceso lento, doloroso, como la piel que se cura bajo una costra. Isadora aprendió a moverse con un propósito, a callar no por sumisión, sino por observación. Una tarde, él regresó de una expedición silenciosa, y dejó junto a su lecho de pieles una pluma de águila, perfecta y oscura. No hubo ceremonia, ni una sola palabra. Era una ofrenda, un reconocimiento silencioso a la tenacidad que empezaba a ver en ella. Días después, mientras él reparaba una flecha, ella tomó una aguja que había salvado de su vestido destrozado, y remendó un desgarro en su camisa de piel. Él se detuvo, observando sus dedos, ahora más ágiles, moverse con una nueva pericia. No era un intercambio de regalos, sino de mundos. La distancia entre ellos se acortaba, no con palabras, sino con el lenguaje mudo de los gestos. El desierto la despojaba de sus capas una a una. La seda europea fue reemplazada por una túnica de piel que él le dio, áspera y funcional. El sol comenzó a teñir su piel, borrando la palidez enfermiza de la hacienda. Sus manos, antes suaves, se llenaron de pequeños cortes y callos, cada uno un testimonio de su aprendizaje. Un día, mientras seguían el rastro de un arroyo seco, él se detuvo y señaló hacia la tierra. Con un dedo, dibujó un símbolo, una espiral. Luego, la miró a los ojos y pronunció una palabra en su lengua, una palabra que sonaba como el viento entre los cañones. Asterisco, NDE con acento agudo asterisco, la gente. No le estaba enseñando una palabra, le estaba mostrando una identidad, un nosotros que contrastaba brutalmente con el yo solitario de su pasado. Ella repitió el sonido, torpemente, y por primera vez, una sonrisa casi imperceptible curvó los labios de Nakai. La intimidad nació en los espacios vacíos, en las tareas compartidas. Moler el maíz en una piedra, mantener el fuego vivo, curar las quemaduras del sol en la espalda del otro con ungüentos de hierbas. Sus cuerpos, antes símbolos de mundos opuestos, se acostumbraron a una proximidad funcional,
desprovista de la tensión del deseo pero cargada de una confianza creciente. Una noche, mientras observaban el manto de estrellas, más brillante y vasto de lo que ella jamás imaginó, Isadora le habló de su madre. No de su muerte, sino de un recuerdo vago. El olor a lavanda, una canción de cuna susurrada. Nakai escuchó en silencio, su rostro impasible, pero cuando ella terminó, él comenzó a cantar en voz baja, una melodía apache, gutural y melancólica. No era una respuesta, era un eco, dos soledades reconociéndose en la inmensidad de la noche. Él le regaló un collar. No era de perlas, ni de oro, sino de cuentas de arcilla y pequeñas semillas pulidas, unidas por un cordón de cuero. Lo dejó sobre una roca mientras ella dormía. Cuando Isadora lo encontró, el objeto le pareció más valioso que todas las joyas guardadas en la caja fuerte de su padre. Se lo puso, sintiendo el peso modesto y terrenal contra su piel. Era una marca, una pertenencia. Cuando Nakai la vio con él, asintió levemente, un gesto que sellaba un pacto no hablado. A cambio, ella le ofreció lo único que le quedaba de su mundo, un pequeño camafeo de plata con el retrato de su madre borrado por el tiempo. No como un regalo, sino como una entrega. Él lo tomó y lo guardó en una bolsa de cuero sin mirarlo. Entendió que ella no le estaba dando un objeto, le estaba confiando un fantasma. La risa llegó de forma inesperada, como una lluvia en pleno estiaje. Isadora intentaba encender un fuego con 2 palos, siguiendo sus instrucciones, pero sus movimientos eran torpes, desesperados. El humo le hacía llorar los ojos y la frustración enrojecía su rostro. Tras varios intentos fallidos, arrojó los palos al suelo con un gruñido. Nakai, que la observaba desde la distancia, emitió un sonido bajo, un retumbar en su pecho que se convirtió en una risa genuina, abierta. La tomó por sorpresa. Nunca lo había oído reír. La sorpresa dio paso a la indignación y luego, contagiada por la pureza de aquel sonido, ella también empezó a reír. Una risa liberadora, que brotaba desde el fondo de su ser, limpiando años de silencio y compostura forzada. En ese momento, bajo el sol implacable, dejaron de ser captor y prisionera. Eran solo un hombre y una mujer riendo juntos. La persecución era una sombra constante en el horizonte, un recordatorio de que su frágil paz era robada. Los hombres de su padre, jinetes expertos y rastreadores implacables, no descansarían. Nakai lo sabía. Sus exploraciones se hicieron más largas, sus silencios más profundos. Una noche, regresó al campamento con una herida en el brazo, un corte limpio de cuchillo. No era grave, pero era una advertencia. Mientras Isadora limpiaba la herida, sus manos ya firmes, seguras, vio en sus ojos una vulnerabilidad que él nunca antes había mostrado. El miedo, no era por él mismo, sino por ella. Protegerla lo había convertido en un blanco más visible. Ella posó su mano sobre la de él, un gesto que trascendía la simple curación. En ese contacto, comprendió la magnitud de su sacrificio. Él no solo la había salvado del desierto, la estaba protegiendo de su propio mundo. A veces, todo lo que alguien necesita es una historia como esta. Si lo sientes, compártela con quien la necesite. El final, se precipitaba sobre ellos como una tormenta de verano. Los encontraron al amanecer, en un cañón estrecho que había sido su refugio. No hubo disparos, solo el sonido de cascos de caballo sobre la piedra. Don Alejandro de la Vega estaba allí, su rostro una máscara de furia contenida, sus ojos fríos como el acero. A su lado, los vaqueros, hombres cuya lealtad se compraba con plata. Nakai no opuso resistencia. Lo apresaron, lo humillaron, atando sus manos con una brutalidad innecesaria. Don Alejandro ni siquiera miró al apache. Sus ojos estaban clavados en su hija, en la mujer de piel curtida y ropas de salvaje que había sustituido a su muñeca de porcelana. «Sube al carruaje, Isadora», ordenó, su voz un látigo. Fue entonces, frente a su padre, a sus verdugos y a un Nakai vencido, cuando Isadora tomó su decisión. Se irguió, no como la hija de un hacendado, sino como un árbol del desierto, con raíces invisibles pero firmes. La orden de su padre flotaba en el aire, una voluta de humo venenoso que se disipaba sin tocarla. Con una lentitud deliberada, giró la espalda al carruaje, a las sedas y a la jaula dorada que la esperaba. Caminó, no hacia su padre, sino hasta detenerse entre él y Nakai, un puente viviente entre dos mundos irreconciliables. Sus ojos, antes velados por la obediencia,
ahora ardían con la luz cruda del sol. Su mano fue a su cuello, y arrancó el collar de cuentas de arcilla, sosteniéndolo en alto. Su voz, cuando habló, no fue un susurro, sino el sonido de una roca partiéndose. Mi nombre ya no es este, dijo, dejando caer el camafeo de plata al polvo. Mi hogar es él. A veces, todo lo que alguien necesita es una historia como esta. Si lo sientes, compártela con quien la necesite. No se sabe qué fue de ellos. Algunos dicen que los mataron allí mismo, sellando su amor prohibido con sangre sobre la tierra que los unió. Otros susurran que escaparon a las profundidades de la Sierra Madre, donde ningún hombre de a caballo podía encontrarlos, y que su linaje sobrevive, una mezcla de plata y arcilla. Pero su historia no terminó en el polvo de aquel cañón, sino que se convirtió en leyenda. El relato de cómo el hombre que no poseía nada, le entregó la única riqueza verdadera, la libertad de ser uno mismo. Y cómo el hombre que lo poseía todo se quedó solo, rey de un imperio de fantasmas, con el eco de una voz que ya no era de su hija, y el brillo de un pequeño camafeo de plata, hundiéndose lentamente en el olvido del desierto. El final se precipitaba sobre ellos como una tormenta de verano. Los encontraron al amanecer, en un cañón estrecho que había sido su refugio. No hubo disparos, solo el sonido de cascos de caballo sobre la piedra y el tintineo metálico de los arneses. Don Alejandro de la Vega estaba allí, su rostro una máscara de furia contenida, sus ojos fríos como el acero de una navaja. A su lado, los vaqueros, hombres cuya lealtad se compraba con plata. Nakai no opuso resistencia. Lo apresaron, lo humillaron, atando sus manos con una brutalidad innecesaria frente a ella. Don Alejandro ni siquiera miró al apache. Sus ojos estaban clavados en su hija, en la mujer de piel curtida y ropas de salvaje que había sustituido a su muñeca de porcelana. Sube al carruaje, Isadora, ordenó, su voz un látigo. A veces, todo lo que alguien necesita es una historia como esta. Si lo sientes, compártela con quien la necesite. Se irguió, no como la hija de un hacendado, sino como un árbol del desierto, con raíces invisibles pero firmes. La orden de su padre flotaba en el aire, una voluta de humo venenoso que se disipaba sin tocarla. Con una lentitud deliberada, giró la espalda al carruaje, a las sedas y a la jaula dorada que la esperaba. Caminó hasta detenerse entre él y Nakai, un puente viviente entre dos mundos irreconciliables. Sus ojos, antes velados por la obediencia, ahora ardían con la luz cruda del sol. Su mano fue a su cuello y arrancó el collar de cuentas de arcilla, sosteniéndolo en alto como una bandera. Su voz, cuando habló, no fue un susurro, sino el sonido de una roca partiéndose. Ese nombre ya no es mío. Esta tierra es mi herencia. Mi hogar, sentenció, es él. El rostro de don Alejandro se contrajo, no de ira sino de una incomprensión gélida, la de un dios que ve a su creación rebelarse. No hubo más palabras, ni una sola orden de violencia. El silencio que cayó sobre el cañón fue más pesado que cualquier grito. Con un gesto casi imperceptible de su mano enguantada, ordenó a sus hombres soltar al apache. Luego, sin volver a mirar a la mujer que había sido su hija, giró su caballo y se marchó, seguido por su séquito de jinetes, un rey abandonando un reino que ya no comprendía. Los dejó allí, a los dos, en mitad de la nada que para ellos era el todo. Y mientras el polvo de los cascos se asentaba, Nakai se acercó a Isadora, y con una ternura que el mundo nunca entendería, le devolvió el collar a su cuello. No se sabe qué fue de ellos. Algunos dicen que la sierra se los tragó, que sus descendientes aún llevan la sangre de la plata y la arcilla. Otros, que su historia no es más que un cuento susurrado junto al fuego en las noches frías del desierto. Lo único cierto es que el imperio de don Alejandro se pudrió desde dentro. Un cascarón vacío lleno de fantasmas, mientras que en la inmensidad de la nada, un hombre y una mujer lo encontraron todo. Su leyenda se convirtió en un eco en los cañones, el recuerdo de un amor que prefirió la dignidad de una pluma de águila a la jaula de un nombre. ¿Y tú, habrías tenido el valor de renunciar a todo por un amor que el mundo entero te prohibía?